Dios le bendiga, mis hermanos, Dios me le guarde. Cada uno de nosotros, como iglesia, obtuvimos nuestra salvación porque alguien nos llamó. Dios nos llamó. Y si Dios nos llamó, es porque hay una elección para salvación. Y si Dios nos llamó, hay propósito. Y si hay propósito, hay bendición. Nuestra salvación no es en vano, porque es un llamado a que nosotros seamos salvos. Pablo nos enseña en Romanos capítulo 11, versículo 29, irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios para con nosotros la iglesia. Pablo habla y le dedica la carta de Romanos capítulo 10, 11 y 12. Pablo se la dedica a Israel. ¿Por qué? Porque Dios había llamado a Israel y fue un llamado también irrevocable. Pero Israel le fue infiel y Dios había interrumpido esa promesa para entonces derramar el amor de Cristo para con nosotros los gentiles, la iglesia, para ofrecernos también un llamado irrevocable. Cuando Pablo hace mención en Romanos 11, versículo 29, irrevocables son los dones y el llamado de Dios para con nosotros. La palabra irrevocable significa del griego ametameletos. ¿Ve? Ametameletos. Entonces, esta palabra irrevocable en el griego ametameletos significa una acción que no se retracta, una acción que Dios hace de un llamado, y ese llamado tiene que ver con caleo. Vamos a posicionarme diferente. Caleo. La palabra llamado en el griego tiene que ver con caleo. Y ese llamado tiene que ver con una salvación. De la misma manera como Pablo lo expresa en Romanos 11, 29, y también Pablo lo expresa en Romanos 8, 29 y 30. A los que conoció, Dios los llamó, los justificó, y los predestinó y los glorificó. Ahora, dentro de ese llamado, es un llamado irrevocable, y en ese llamado Dios ofrece, en cuanto a la salvación, Dios te da seguridad de que tú estás en Cristo, salvado y perdonado en Cristo por la sangre de Cristo. Esa promesa que ofrece ese llamado te ofrece salvación eterna y perdón de tus pecados eternamente. Te sacó de las tinieblas a la luz. Dentro de ese llamado, la palabra irrevocable significa una acción que Dios no se va a retractar hacia atrás. Dios no va a cambiar de opinión. Dios no se va a arrepentir y va a retirar su promesa. ¿Cuál promesa? Salvación. Perdón de los pecados. En que Dios rescata al hombre de las tinieblas a la luz y lo saca de la condenación del infierno, lo llama, lo conoce, lo justifica, lo predestina, lo glorifica, y ese llamado no es tuyo, es un don, como dice Pablo en Efesios 2, 8, 9. Un don, un regalo que Dios otorga al que tiene fe. Entonces, dice Pablo, de acuerdo a Romanos 8,
29 y 30 y también en Romanos 11, 29. Irrevocables es el llamado de Dios para nosotros la iglesia, indicando que cuando Dios te llama para que tú tengas salvación, Dios no retira su promesa para nosotros. Aún en medio de nuestra debilidad, cuando nosotros le seamos infiel, esa palabra infiel, que nos salimos un poco de la santidad de Dios, nos salimos un poco y somos infiel a Dios, aún nosotros seamos infieles, Dios no retracta y no echa para atrás la promesa de salvación. Él cumplirá esa promesa hasta el día, como Pablo dice en Filipenses 1:6, hasta el día de la reunión con Cristo, que es equivalente y sinónimo al arrebatamiento. ¿Ve? Entonces, de la misma palabra irrevocable, que viene siendo del griego ametameletos, pues también hay otra palabra más, metamelomía, que significa no se arrepiente. Si Dios te llamó y te ve un poquito desajustadito, como fuera de base, te ve débil, como se sentía Pablo, débil. Pablo se sentía débil y Pablo le dijo a Dios: quítame este aguijón porque yo quiero agradarte a ti. Y Dios le responde a Pablo: no, quédate con ese aguijón, porque en ese aguijón de la carne, yo me voy a glorificar en ti, yo me voy a perfeccionar. La buena obra que Dios empezó en ti, Dios la va a perfeccionar y no va a retractarse. Dios te va a perfeccionar en el proceso que tú llevas de la santificación moral, en el conocimiento de Dios, por donde Dios te está llevando, por donde Dios te está guiando, por donde Dios te está conduciendo al propósito de conocer a Dios y esperar el día de Cristo en el arrebatamiento. Ese propósito de santificación, ese propósito de tú conocer a Dios, ese propósito de tú restaurarte, Dios la va a perfeccionar, y Él dice que no se va a retractar de ofrecerte lo que Él te dio, un llamado a salvación. Él va a cumplir. Dios te rescató de las tinieblas a la luz. Dios te rescató del infierno a la luz admirable. Dios no va a echar atrás esa promesa, porque Él es fiel. Y Pablo dice: irrevocable es el don de Dios, que el don es un regalo que Dios te otorgó. Irrevocable es el llamamiento que Dios te dio. Él no lo va a echar atrás, no lo va a recoger, no se va a arrepentir de haberte llamado, aunque tú le seas infiel. Sabe la palabra metamelomía, en la cual Dios no se arrepiente de haberte llamado, aunque tú tengas faltas y debilidades. Él va a cumplir su palabra de perfeccionarte y Él no se va a arrepentir. ¿Por qué? Porque si hay llamado, hay propósito. Y si hay propósito, es porque hubo una elección. Dios te escogió, te eligió. Y si hay elección, hay bendición de parte de Dios. Ok, bien. Vamos ahora aquí. Dentro de la palabra irrevocable, hay una palabra que es un nominativo atributivo, neutro. Repito, dentro de la palabra irrevocable vemos un nominativo atributivo neutro. Esa palabra nominativo tiene una relación con un verbo. El verbo es el que realiza una acción, el que habla algo. Y esa palabra nominativo, que tiene que ver con un verbo, también tiene que ver con
un sujeto. ¿Ok? Y el sujeto tiene que ver con a quién se está hablando. ¿Ok? Hablando. El verbo es una promesa donde Dios da una promesa, es una acción, una acción. Vamos a pasar a Romanos 11:29. Porque irrevocables son los dones y el llamado de Dios. ¿Qué se dice de la promesa que Dios te habla? Que es irrevocable. Eso es lo que te está diciendo. Un verbo irrevocable. Es poderoso. Él cumple esa promesa. Entonces, la palabra nominativo atributivo está indicando que hay una atribución. Dios nos va a atribuir algo. Es un llamado de una promesa para salvación. Y que ese llamado de esa promesa de salvación es irrevocable. Hay un verbo y hay un sujeto en la cual el sujeto viene siendo la iglesia. El sujeto es quien recibe ese llamado, pues la iglesia. Entonces ese llamado está en voz activa, ¿ok? Porque es Dios el que nos llamó. No fuiste tú el que te llamaste. Fue Dios el que nos llamó a nosotros. Está en voz activa. Nosotros recibimos ese llamado de Dios. ¿Ve? Entonces, está en nominativo y está en atributivo. Si leemos Romanos capítulo 4, versículos 6 y 7. Vamos a leer Romanos 4, 6, 7. Diciendo, como también David habla de la bienaventuranza del hombre, a quien Dios atribuye justicia sin obra, diciendo, bienaventurados aquellas cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Esa promesa es una promesa nominativa y atributiva porque hay un verbo que realiza la acción de salvación y hay un sujeto en la cual recibe esa acción de irrevocables son los dones y la salvación de Dios, el llamamiento, y es voz activa de Dios. Ahora, la palabra llamamiento tiene que ver con caleo, ¿verdad? Y hace referencia a un llamamiento, no es un llamamiento a ser apóstol o un llamamiento a ser pastor o evangelista, porque también hay ese tipo de llamamiento, sí, lo hay. Pero en este caso la palabra kaleo, del griego kaleo, es un llamamiento a la salvación. Entonces cuando Pablo el apóstol habla en Romanos 8, versículos 29 y 30, ¿verdad? Ese llamado a la salvación hay que comprenderlo en el contexto. ¿Cuál es el contexto de Romanos 8, 29 al 30? ¿Cuál es el contexto? Pues el contexto está en el versículo 28. Vamos a leerlo, ¿ok? Vamos a leerlo. El contexto está en el versículo 29, diciendo, porque 28. Por 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a lo que conforme al propósito son llamados.
Quiero decir que Pablo nos está enseñando conforme a los llamados. Está diciendo que hay un grupo que son llamados. No todos van a ser llamados a salvación. Ahora, esto es bien importante, que entendamos que Dios predestina a todos con un propósito, pero en cuanto al llamamiento a salvación, no todos son llamados, ¿ok? Quiero que lo comprendamos. Hay un propósito y una elección en todo el mundo. ¿Ve? Todo el mundo, en la tierra, lo que existe en la tierra. Dios predestinó todas las cosas con un propósito. Pero en cuanto a salvación, solamente Dios salva a lo que Él llamó. No todos van a ser llamados, a los que llamó. A los que llamó. ¿Ok? Entonces, la palabra que vemos aquí en predestinación, en el versículo 29, porque a los que conoció también predestinó. Antes de hablar conocer, vamos a hablar de predestinación. La palabra predestinación, la forma correcta de hablar es predeterminación. Repito, predeterminación. ¿Por qué? Porque la palabra pre hace una referencia a un llamado de parte de Dios, que es lo que yo les estaba diciendo en Romanos 8, 29 y 30 y en Romanos 11, 29. ¿Ok? La palabra pre hace una referencia a un llamado de Dios y hace referencia a la salvación del hombre. Entonces esa palabra pre significa determinación, en la cual significa tu llamado a ser salvo. ¿Ve? Tu llamado a ser salvo. Dios la determinó. En otras palabras, nuestro llamado a ser salvo no la determina el hombre. De que el hombre dice yo me quiero perder. No, así no trabaja la salvación. Dios determina tu salvación. Desde un principio, Dios determina tu salvación desde un principio y Él la determina hasta un fin. Hasta que Cristo venga o hasta que nosotros muramos. ¿Ok? Entonces, la palabra que sale aquí en la Biblia, Romanos 8, 29, predestinación, que la forma correcta es predeterminación, porque Él determinó tu salvación de acuerdo a un llamado. De acuerdo a un llamado. Entonces, esa palabra que vemos aquí en la Biblia, predestinación, viene de la palabra proorizo. En el griego es prosis. Y la pronunciación en español es proorizo. Está en voz activa. ¿Por qué está en voz activa? Porque es un llamado que Él hace. No fuiste tú el que te llamaste a ser salvo. No fue usted el que se llamó para decidir yo quiero ser salvo. Fue Dios el que decidió por ti salvarte. ¿Ve? Tú lo que hiciste es confesar a Cristo como Salvador en el tiempo de Dios, en el caído de Dios. ¿Ok? Bien. Esa palabra de predeterminación, proorizo, voz activa, donde Dios es el que realiza la acción del llamamiento. ¿Ok? Proorizo viene siendo anticipado, significando que tu salvación primeramente es un llamado y segundo es anticipado. Dios te dio la salvación de una manera anticipada. En otras palabras, aquí vemos conclusión, para darte salvación por adelantado. ¿Ve? Proorizo, anticipado. Tiene que ver con un llamado antes de la fundación del mundo, como dice Pablo,
en Efesios 1:4. Efesios 1:4. ¿Verdad? Nos llamó, nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos. Te santificó, te separó. La palabra santo, santificado, tiene relación, tiene relación en que Dios te separó, te separó para que tú seas propiedad de Él. Y te separó y te santificó ¿entre qué? Entre muchos que no eran santos, eran pecadores. Y te separó entre muchos, multitudes que no eran santos, no eran santificados, eran pecadores. Y Dios te separó para santificarte, para que tú seas propiedad de Él. Y te predestinó, predeterminación, tu salvación. Un llamado a la salvación. Y determinó tu salvación. Prodizo, anticipado. Por anticipado, Él te adelantó tu salvación. ¿Te adelantó para qué? ¿Para qué te adelantó? Para que tú fueras salvo. Porque el hombre no puede ser salvo bajo sus propios méritos y sus esfuerzos humanos, ni por una ley y ni por ninguna obra que haga, sino por la obra que Cristo hizo en la cruz. Dios lo hizo por ti, te separó para salvarte. ¿Ok? Entonces, continuamos. De la misma palabra, prodizo, también sale la palabra orizo, que significa determinar, que está en relación a tu salvación, llamamiento de tu salvación. Dios determina si tú eres salvo o no eres salvo, determina el principio de tu nacimiento y determina el fin de tu muerte también. Dios lo hace todo. También de la palabra prodizo, también vemos proginosco, que viene siendo conocer con anticipación. Entonces vemos claramente aquí, vamos a poner aquí, conoció, ¿verdad? ¿Por qué Dios te conoció? ¿Por qué Dios decidió conocerte? ¿Para qué? Pregunta. ¿Para qué Dios decidió conocerte? Pues para predestinarte. Él conoció tu vida, tu corazón, y sabía en ese conocimiento que tú le ibas a corresponder a Él, porque Él conoció tu corazón, Él conoció tu vida, y te conoció ¿para qué? Pues, para entonces luego predestinarte. ¿Ok? Que la forma correcta es predeterminación. Para tomar decisión, Él tomar la decisión de salvarte, no es el hombre. Toma la decisión tú, la vida o la muerte. ¿Qué decides tú? ¿Te quieres ir para el infierno? Sí, pues vete. Hermano, Él decidió irse para el infierno. Yo no puedo hacer nada. Eso es un error, eso es doctrina de error. Dios decide por ti porque tu vida estaba muerto. Y un muerto no puede hablar y decidir y tomar decisiones. Porque está muerto en pecado y en delito. Entonces Dios te conoció ¿para qué? Para predestinarte. Un llamado a la salvación y Él determina el principio y el fin de esa salvación. Vamos a seguir. Versículo 30. Y a lo que predestinó, a esto también llamó. Llamó. ¿Ok? Cuando te llamó, el propósito en la cual Dios te llama, y a lo que llamó, y a esto que llamó, a esto justificó. El propósito en la cual Dios te llamó, ¿ok? Dios te llamó, es número B, es justificarte.
¿Ve? A lo que llamó justificó. Entonces, ¿cuál es el propósito del llamado de Dios? ¿Cuál es el propósito del llamado de Dios? Para justificarte. ¿Y qué significa justificarte? Número 1, librarte. ¿De qué? De la condenación. De la condenación eterna del infierno. ¿Ve? La palabra justificación también significa hacerte inocente. Porque Dios te veía a ti culpable. Dios a usted lo veía culpable por el pecado adámico de Adán. Nosotros arrastramos las maldiciones y el pecado de Adán, como dice Pablo en Romanos capítulo 5. ¿Ve? Arrastramos ese pecado de Adán y fuimos separados tuvimos maldición, separados de Dios. Fuimos enemigos de Dios y estábamos en culpabilidad. Dios nos veía a nosotros como enemigos separados de Él. Entonces Dios, a través de la muerte de Cristo, ¿verdad? En la sangre de Cristo, mediante tu fe en la muerte y en la resurrección de Cristo, en tu creer en la fe en la sangre de Cristo, pues entonces Dios nos libra. La razón en la cual Dios te llamó es para justificarte y librarte de la condenación, hacerte inocente. Entonces, ¿qué efecto hace la justificación? El efecto que hace la justificación viene siendo número C, ¿se ve bien ahí? Ok. Es glorificación. Y a lo que justificó, a esto también glorificó. La glorificación tiene que ver con lo que Pablo dice en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 14 al 17, que te ha relacionado con arrebatamiento. ¿Ok? Arrebatamiento. Pues entonces, ¿cuál es la razón de que te llamó? Para justificarte. Entonces, el efecto que hace la justificación, librarte del infierno, de la condenación y hacerte inocente y justo. Para que entonces, de que te llamó, te justifica para hacerte inocente y no culpable y sacarte de la condenación para entonces llevarte a salvación. ¿Cuál es la razón de que Dios te llamó? Para justificarte. Y si Dios te justificó, ¿es para qué? Para librarte ¿qué? ¿De qué? De la condenación. Entonces, como resultado final, tú vas a obtener ¿qué? Salvación. Para eso Dios te llamó. Entonces, ese llamado es irrevocable, significando una acción que Dios no echa para atrás tu llamado. Dios no echa hacia atrás. Dios no se arrepiente de haberte otorgado seguridad de tu salvación. Él no se va a arrepentir. Por encima de tus debilidades, Él la va a cumplir. Dios te bendiga. Dios te me guarde. La paz de Cristo sea contigo. Bendiciones. La gloria sea para el Señor. Bendecido.